En este video te quiero hablar sobre un add-in, una adición que tú puedes añadir a PowerPoint para facilitar la forma de tú desarrollar o hacer gráficos en PowerPoint y hacer también otros tipos de diferentes de infografía, por ejemplo. Se llama Storytelling with Chart y aquí tú puedes ir a la página de Storytelling with Chart y puedes bajarlo gratuitamente, no tiene ningún costo adicional, se dice download, que tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico, y te va a llegar entonces un correo electrónico con información de la licencia y el enlace donde tú puedes bajar. Entonces el add-in que tú le instalas como cualquier programa de Microsoft o de Mac está disponible para ambos. Y vas a ver que entonces tiene diferentes tipos de gráficos que nuevamente es gratuito, no tienes que hacer nada, está disponible para Windows y Mac. Así que vamos a ver ahora, una vez tú lo instalas y pones tu licencia, vamos a ver entonces lo que puede estar disponible. Una vez tú instalas el add-in de Storytelling with Charts, tú vas a ver que dentro de Insert, tú vas a ver entonces la gráfica normal, que es Chart, pero vas a ver algo que dice Quantitative Chart, que son gráficas cuantitativas. Y vas a ver que hay mucha opción diferente a que también no tienes antes con tus gráficas normales. Y vas a ver que muchas de estas gráficos, por ejemplo, vamos a ver este aquí, son gráficos que ya están bastante limpios, que tienen un formato bien diferente y tienen una forma que tal vez es un poco más ideal para llevar información, tu historia con los datos. Son gráficos más limpios, con menos grid lines, con mejores estándares, como diría uno, para hacer los gráficos, con tus títulos, las unidades. Automáticamente lo tienes que cambiar la información aquí y de los datos, ¿verdad? Aquí están los datos. Vamos a ir de Edit Data como si fuese cualquier gráfico de Excel y tú puedes modificar entonces la información para cada una línea, puedes añadir, puedes quitar, así que tienes esas opciones para hacerlo aquí directamente y vas a ver que va a ser mucho más fácil y mucho más bonito que si tratas de hacer el gráfico directamente insertando las gráficas normales. Y bueno, entonces también que hay gráficos que realmente ni siquiera Excel los tiene disponibles. Por ejemplo, aquí tenemos gráficos como Slow Chart que se pueden hacer, pero hay que pasar mucho trabajo para hacer los Slow Chart, los Lillipop, que son algo parecido a las de las columnas y las barras, pero son más como si fuese una paleta. Y tenemos entonces, por ejemplo, estos que son los Waffles and Plums, que son gráficos que son bien elegantes, bien bonitos, que esto, hacerlo aquí en Excel, pues tomaría bastante tiempo. Y vemos que aquí es bastante rápido hacerlo y se ven bien bonitos. Así que en ese sentido, pues hay diferentes opciones para tú ir haciendo tus gráficos y las cosas que tú puedes hacer. Así que yo recomiendo mucho esto. Además de esta parte de Quantitative Charts, tú vas a tener entonces una parte acá que se llama STCA, aquí dice beta, y aquí tú vas a tener otras diferentes cosas para hacer también infografías, hacer diferentes tipos de visualizaciones que son muchas para yo tener verlos hasta ahora, pero vas a ver unos que son de como parte de estructura, que te sirven para hacer diferentes visualizaciones, frameworks que tú puedes hacer, también esta parte de infografía. Y muchos de ellos pues ya vienen con información. Por ejemplo, si aquí cojo una de estas, esta por ejemplo, ya viene información y tú lo que haces es que cambiar información adentro y eso es bien bonito. Así que vemos que son muchos diferentes tipos de visualizaciones, de cosas que tú puedes poner, utilizar para hacer tus visualizaciones, tus presentaciones. La parte de infográfico, pues tiene diferentes elementos que puedes usar para los infográficos, que están bien interesantes. Aquí vemos, por ejemplo, pirámides, vemos funnels, vemos relaciones, secuencias, procesos. O sea, que vemos diferentes tipos de cosas y cada uno de ellos, pues, tú puedes ir moviendo, modificando. Por ejemplo, aquí tenemos esta bombilla, por ejemplo. Pues tú puedes mover y puedes cambiar cada uno de estos elementos. O sea, que en ese sentido, pues, es bien, bastante útil para hacer otro tipo de, no solamente gráficos, sino otro tipo de visualizaciones que tal vez sean bastante útiles para tu presentación y ya están aquí diferentes templates que puedes utilizar. También tiene otras utilidades que quiero mostrarles a ustedes ahora. Por ejemplo, vamos a crear aquí, insertar una forma. Vamos a copiarlo varias veces. Vamos a copiarla varias veces y vamos entonces a cambiar un poco el tamaño de cada uno de ellos para que vean más o menos cómo trabaja otras utilidades que tiene esta presentación. Aquí, por ejemplo, tú vas a decir, mira, yo quiero ponerlos todos de este tamaño, que este que aquí. Pues tú puedes marcar aquí todos
los diferentes columnas. Y el último que tú marques, tú puedes entonces aquí en Utilities, tú puedes decir, mira, yo quiero marcar Match Objects, marcar todo, ¿verdad? El size, por ejemplo, y me los convierte todos al mismo size. Así que vemos entonces que es bastante útil para si tú quieres de cantazo, pues ponerlos todos del mismo tamaño. O sea que además de tener todas las otras opciones que tenemos, pues otras utilidades que también puedes utilizarlas. Así que te aconsejo que lo bajes, lo utilices. Creo que es bastante útil. Tiene muchas cosas, muchas visualizaciones, tiene muchas cosas para diseñar fotografía. Así que nada, pruébenlo y me dejan saber. Yo creo que es bastante útil, es gratis. Nuevamente en Storytelling with Charge, voy a dejar el enlace en la descripción para que lo bajen, lo utilicen y espero que les pueda ayudar entonces a ustedes a desarrollar sus presentaciones.